celebrar que recordar a nuestro Señor Jesucristo y aquello que hizo por nosotros. Y la verdad que tenía varias cosas en mente y el Espíritu Santo me iba inquietando con varias cosas como para preparar la palabra para hoy, pero la realidad que después de ver a tantas personas tomar esta decisión de bautizarse, de entregar su vida al Señor y serle fiel hasta la muerte, porque son momentos donde Cristo se glorifica y donde la iglesia está de fiesta, y donde hay un antes y un después en vidas, en los que se bautizaron y tal vez aquellos que fueron de visita, tal vez aquellos que están hace tiempo, y fue un momento totalmente particular y hermoso para poder reconectar con el Señor. Y no podía pensar en otra cosa y todo el tiempo se me venía el nombre de Juan el Bautista. Era algo que se me venía a la cabeza todo el tiempo y decía, Señor, ¿cómo puedo conectar esto que hemos vivido ayer con lo que hay para la iglesia? Porque déjame decirte que ayer no terminó nada, ayer comenzó todo. Entonces, ¿cómo podía conectarlo y demás? Y bueno, ahí empezando, oraba y le pedía, bueno, Señor, realmente que esto sea significativo, que sea una palabra de aliento, que no sea una palabra de desánimo, sino que realmente esto sirva para impulsarnos como iglesia, que estos enviones que vienen nos sirva para impulsar, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y estos momentos sirven para eso. Y se me venía a la cabeza que así como Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para el Mesías, para nuestro Señor, así como Él preparó el camino para la primera venida, nuestra tarea como iglesia y como hijos de Dios es preparar el camino para su regreso. Y así como Él lo preparó corazones, porque decía, enderezando las sendas, profetizaba el profeta Isaías, así como Él preparó las sendas y demás, nuestra tarea es enderezar corazones, enderezar nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Porque quiero contarte un secreto, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos la palabra y vemos que hay personas que han sido utilizadas por Dios y que marcaron un antes y un después, fue porque el Espíritu Santo actuó sobre ellos. Y ese mismo Espíritu Santo es el que opera hoy en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que hoy estamos acá. Por eso te invito a que abras la Biblia en el pasaje de Mateo capítulo 3, ¿sí? Y es hermoso saber que en el Nuevo Testamento, cuando arrancamos ahí en el Evangelio de Mateo, arranca, ¿no?, la genealogía de Jesús. Arranca de Abraham hasta David, de David hasta Jesús, 14, se completa ahí hermoso, empiezan a contar los acontecimientos y demás. Pero en el capítulo 3 ya nos hablan de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaba en los planes de nuestro Padre, estaban los planes de Dios, que exista alguien que prepare el camino, que prepare el terreno para lo que iba a acontecer. Y era la venida de nuestro Mesías, la venida de Jesús. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Mateo 3, del 1 al 11. Cuando lo tenés me gritás un fuerte amén. Amén, buenísimo. Vieron que estoy aprendiendo a dar tiempo, ¿eh? Me han criticado, me dicen, Lucas, vos tirás el pasaje y arrancás a leer. Entonces dije, ¿vieron? No quería que pase desapercibido el tipo, ¿no? Bueno. Buenísimo, Mateo 3, del 1 al 11. Y dice lo siguiente, lo voy a leer en la NTV, ¿sí? En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Gucci. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía a preparar, salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlos bautizar, los enfrentó. ¡Camada de víboras!, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir
que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hemos hablado de esto, que pasamos de la idolatría, ¿se acordaron? Que fue mutando y el hombre pasó de la idolatría a idolatrar, por ejemplo, que su seguridad estaba puesta en su linaje. Y entonces decía, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham desde estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hasta ahí la lectura de hoy. Bastante fuerte arranca Juan, ¿no? El mensaje de Juan era un poco amigable. No, mentira, no tenía nada amigable. Pero sin embargo, fíjense la fuerza de su mensaje, el mensaje que Dios le había encomendado que tenga. Juan, estamos hablando del último profeta del antiguo pacto. Él estaba ahí a la llegada del Mesías. Entonces él tenía que advertir al pueblo de lo que iba a acontecer. Pero hay algo que me encanta de la vida de Juan, y que es cuando comenzamos a leer, vemos que Juan llega desde el desierto. Y acá hay algo que tal vez los adolescentes o los que han ido a algún campamento me han escuchado decir mucho el último día, en la última plenaria. Porque me encanta saber que luego de vivir momentos tan representativos con Dios y que el Espíritu Santo nos llene y nos hable y estamos con gozo y demás, es muy común que luego de esos momentos nos toquen atravesar por desiertos. Entonces, lo que siempre hablábamos en los campamentos el último día era, bueno, estamos todos contentos, todos gozosos, es hermoso lo que hemos vivido, es hermoso lo que has vivido cuando te bautizaste, pero déjame decirte algo. Mañana, cuando arranques tu rutina, cuando arranques a vivir, allá afuera, ese jefe abusivo sigue estando ahí, esos problemas en tu familia van a seguir estando ahí, pero ¿sabés quién cambió? Fuiste vos. Porque el Espíritu Santo actuó sobre vos para que vos tengas una cosmovisión distinta de la vida. Que tus lentes de ver la realidad sean completamente distintas. Y en las Escrituras el desierto es un aula divina. Es un aula divina que el Señor muchas veces utiliza para trabajar en nosotros. Moisés fue formado en el desierto, Israel fue purificado en el desierto, Elías escuchó la voz suave de Dios en el desierto. Déjame decirte, Jesús, nuestro maestro, dicen que fue bautizado por Juan. Inmediatamente después seguís leyendo y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí fue probado y tentado por Satanás. Entonces, el patrón que aparece acá es clarísimo. Después de un gran momento con Dios, después de experimentar el poder de Dios, viene un proceso con Él. Seguramente te pase y seguramente te toque atravesar diferentes procesos. Y acá le bajé el ánimo a todos. Yo pensé, Lucas, que ahora iba a ser así. ¡Fuera! ¡Adiós! Y se iban los problemas. Iba a poder caminar ahí flotando en el aire y demás. Déjame decirte, no te sorprendas que después de tu encuentro con el Señor y que sea algo tan profundo, viene una prueba. Pero acá está el desafío. El espíritu de gozo está dentro tuyo para atravesar cualquier desafío que te toque pasar. Y esto es para los nuevos en la fe y para los que ya estamos hace un tiempo. Porque muchas veces ahí en los avatares de la vida, como decía mi mamá cuando era chico, ¡ay, los avatares de la vida! Se nos olvida que el espíritu de gozo, el espíritu del Señor está en nosotros y que nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. Tenemos que atravesar esas pruebas con gozo. ¿Amén? Esta preparación en el espíritu te está formando para lo que viene.
¿Sabes por qué? Porque en el desierto se revela nuestra dependencia a Dios, limpia nuestro corazón, purifica nuestras motivaciones, nos vuelve sensible a la voz de Dios. Pero todo esto no es solamente en el desierto, sino atravesarlo con nuestro Dios, con el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Entonces, cuando te toque atravesar por diferentes pruebas, como dice el pasaje, ¿no? Considérense gozosos, estén gozosos cuando les toque atravesar por diferentes pruebas. Porque eso va a producir carácter en ustedes, les va a traer gozo, les va a traer sabiduría, porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Aquellos que fuimos llamados a preparar el camino, vos y yo, para el regreso de nuestro Señor, no estamos exentos de atravesar diferentes pruebas, desiertos. Son parte del proceso que nos pule y nos quita todo lo que nos separa de nuestro Maestro. Juan llamaba a enderezar las sendas, ¿no? Enderezar las sendas. No es, porque Dios, antes de hacer algo, trabaja el terreno, trabaja en nosotros, trabaja en nuestro corazón. Y esto no lo tenemos que perder de vista. Preparen el camino para la venida del Señor. Y esto no quiere decir que Juan era maestro en vialidad, ¿no? Preparaba caminos, sino que preparaba corazones. Corazones dispuestos. El Señor quiere preparar tu corazón. Él necesita preparar tu corazón antes de usar tu vida, antes de hablarte. Quiere preparar el terreno, quiere preparar el corazón para que aquello que Él quiere hacer con vos produzca fruto. Es necesario comprender que necesitamos pasar por diferentes procesos porque nuestro corazón es enderezado a través de esos procesos con el Señor, con el Espíritu Santo en nosotros. Nunca nos olvidemos de eso, porque si no pareciera como que el Señor nos tira y bueno, arreglate y avísame cuando llegues. Pero como aprendimos ayer de nuestro gran amigo Javi, que el Señor pone la meta, Él nos acompaña, pero también es quien nos marca el ritmo. Hermosa palabra, hermosa palabra. Los fariseos, y si seguimos leyendo vemos que los fariseos se acercan ahí porque Juan el Bautista estaba bautizando y preparando el camino y había gente que se arrepentía de sus pecados y era bautizada porque necesitaba la purificación. Y saben que era un choque cultural para los fariseos porque el mensaje de Juan era para todos. Y sin embargo los fariseos se creían dignos y ellos creían que no necesitaban preparar su corazón. Pero sin embargo, Juan los acusa, den frutos dignos de arrepentimiento, no hagan extorsión. El pueblo quería un Mesías, pero sin cambiar su corazón, porque todos estaban esperando un Salvador. Todos esperaban un Salvador, pero no querían cambiar su manera de vivir. Compartan, amen, perdonen, vivan diferente, les decía Juan el Bautista. Preparar el camino significa permitir que Dios nos enderece. Nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. Porque Dios nunca envía a alguien sin prepararlo, sin preparar el camino, sin antes preparar ese corazón. Tu corazón tiene que ser procesado, pero no porque es un masoquista el Señor, no, sino porque necesitas aprender, necesitas ser procesado para madurar en la fe. Y hay algo que me encantaba de Juan el Bautista y algo que tenemos que aprender nosotros. ¿Ustedes vieron cómo se vestía? Dice que tenía un cinturón con pelo de camello, comía langostas, todo muy, ¿no? Pero hay algo que me sorprende en Juan y era que él había encontrado el gozo superior en hacer la voluntad del Padre. Cuando uno comprende que Juan y toda su vida, porque hay algo que me encanta de Juan, su vida no tenía explicación sin la voluntad de Cristo. Todo lo que hizo repercutía en la eternidad, pero tenía que ver con Cristo. Toda su vida. Y ese es un llamado para nosotros hoy. Todas tus acciones, todas tus decisiones tienen que encontrar su explicación en Jesús, en nuestro Señor, en Jesucristo. Tu vida tiene que estar conectada a Él. Y ahí vas a encontrar el placer superior de hacer su voluntad, de estar gozoso.
esto te tiene que emocionar. Es decir, encontrar el gozo de mi vida en Cristo y que Él sea mi placer, que Él sea mi placer superior, que esté por sobre todas las cosas, que sea la principal explicación de mi familia, de mi trabajo, de mis decisiones, de mis relaciones, que Él lo sea todo, porque es en donde vamos a encontrar la verdad, el verdadero gozo, hermanos. Es donde tu vida va a encontrar propósito. Vas a buscar en cualquier otro lugar y no te vas a sentir pleno, no vas a estar pleno. Pero ¿saben qué? Eso es lo que marca la diferencia. Porque Juan no tuvo una vida fácil. De hecho, si seguimos leyendo cómo termina su vida, no es nada agradable. Fue preso, estuvo preso, fue menospreciado. Le mandaron a cortar la cabeza por ahí una apuesta media rara. Y uno dice, ¿por qué siguió? ¿Por qué siguió? Y déjame decirte que es por la misma razón que los discípulos lo seguían a Jesús. Que cada persona significativa en la Biblia lo seguía a Él porque comprendía que en otro lugar no iba a tener sentido su vida. No iba a tener sentido su vida. Fíjense, Juan el Bautista estaba con sus discípulos ahí y decían, che, Jesús está bautizando más gente que vos. Y él decía, es necesario que Él crezca. Y si yo me quedo solo, que vayan con Él. Su vida se explicaba siempre a través de la vida de Cristo. Ese es un llamado para nosotros, hermanos. Nuestra vida se tiene que explicar siempre a través de Él. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Que va a tocar atravesar pruebas? Va a tocar atravesar pruebas. Claro que sí. Pero, ¿saben qué? Es nuestro llamado, hermanos. No es para algunos, es para todo aquel que quiera seguirlo. Realmente, fuera de toda distracción, fuera de todo aquello que quiera tomar su lugar, como venimos viendo este mes. Preparar el camino para su regreso es vivir de tal manera que nuestras decisiones digan, Jesús es primero. Jesús es todo. Jesús es todo en mi vida. Y así como Juan preparó el camino para su primera venida, la iglesia prepara el camino para su regreso. Y lo hacemos así, aceptando los desiertos que nos tocan, que nos forman, enderezando nuestras sendas, nuestro corazón, para que Él tenga la prioridad, viviendo para que Cristo crezca en todo lo que somos. Hermanos, donde hay un corazón preparado, Cristo avanza con poder y es glorificado. Donde hay un corazón preparado, hay ciudades transformadas. Hay ciudades transformadas, hay familias transformadas. Hay trabajos transformados, oficinas que dicen, ¿este tipo qué tiene? Y hay algo que se distingue. Hace muchos años, cuando empecé a viajar solo, tipo mochilero, no era tan mochilero, pero no importa. Yo iba con mi mochilita, iba a hostel, a habitaciones compartidas con desconocidos. No se lo recomiendo a nadie, pero bueno, era barato. Entonces, bueno, uno ahí con su juventud alocada y demás, se metía en cualquier lado. Y una de las cosas que me sorprendían, porque eran mis primeras vacaciones solo, y yo iba con mi mochilita, todo ordenado y demás, y cuando dejo la mochila y empiezo a hablar con la gente que estaba ahí, que ni conocía, y demás, había un dominicano, sí, era un chiste cordobés más o menos, había uno de cada nacionalidad y demás, y un chileno me queda mirando, y yo estaba acomodando mis cosas, sacaba la mochila así, y él me dice, ¿vos sos scout, puede ser? ¿Por qué? No, por cómo tenés la mochila, porque, no sé, trajiste sogas y estás caminando, tenés bolsa de dormir, doblás la ropa así. Digo, sí, toda mi vida fui scout. Se nota, me dice. Lo olfateé. ¿Saben qué? Cuando somos hijos de Dios y nuestro corazón está siendo preparado y está preparado, pasa eso. La gente nos mira y ve algo distinto. Hay algo distinto en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en vos, no porque cambiaste el perfume o algo, sino que el Espíritu Santo está actuando en tu vida y tal vez vos no te estás dando cuenta. Vos no sos consciente, pero el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón,
Está trabajando en tu forma de hablar, tus palabras cambian, tu forma de reaccionar ante las dificultades cambian. Tu forma de actuar ante la indiferencia de algunos cambia. Porque el Espíritu Santo está actuando en vos, pero vos lo estás dejando actuar. Y eso es importante. Aceptemos los desiertos que nos tocan, porque nos forman, enderecemos nuestros corazones para que Él tenga paso libre y vivamos de tal manera de que Cristo sea formado en nosotros. Vivamos de tal manera que Cristo sea formado en nosotros cada día de nuestra vida. Así como Juan el Bautista entregó su vida por completo, su propósito tenía que ver con Cristo, ese es hoy nuestro llamado. No lo perdamos nunca de vista. ¿Y sabes qué? El gozo del Señor está sobre vos. Amén. Su Espíritu Santo está orando en vos. Fue hermoso ver ayer tanta alegría, tantas emociones, tanta expectativa por lo que va a pasar. Y me encanta porque Dios está despertando algo hermoso en la vida de la iglesia. Y eso hay que valorarlo y cuidarlo y fomentarlo. Pero eso no quita que tal vez nos toque atravesar por diferentes pruebas. Y no quita que ese gozo tiene que seguir ahí. Tiene que seguir ahí. Porque el Espíritu Santo es a prueba de todo cuando nuestro camino está siendo enderezado. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo. Así que el desafío hoy, iglesia, para cada uno de nosotros, antes de participar de la cena, es que nuestro corazón sea enderezado, que preparemos el camino, preparemos nuestro corazón y que Cristo sea formado día a día en nosotros. Amén. Aceptemos aquellos desiertos, abracemos el Espíritu Santo, abracemos a nuestro Señor y sigamos adelante sin detenerlos. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y vamos a partir.